Muy bien, seguimos con la ley. Hemos hablado de la ley ceremonial, la ley judicial y ahora estamos abordando la ley moral, el aspecto de la ley que sigue vigente hoy, ya que esta ley está escrita en el corazón de todos los descendientes de Adán y Eva. Donde dejamos el estudio la otra vez, pues vamos a seguir desde ahí. Permitidme compartir pantalla con vosotros. Hago clic ahí. Excelente. Un poco más pequeñito para que salga en el centro del ordenador, de la pantalla. Vale, donde lo dejamos ahí. Nos toca pues hoy acabar esta sección 19.6. Podéis poner como título hoy la ley moral, amenazas y promesas. La ley moral, amenazas y promesas, y vamos a dividir esta clase en dos secciones. 1, las amenazas de la ley. 2, las promesas de la ley. ¿De acuerdo? Número 1, las amenazas de la ley. Dice la... A ver. Así. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Bien, en la clase anterior aprendimos que la ley moral es nuestra regla de vida. No es nuestra justificación, no es un pacto de obras, es nuestra regla de vida. ¿Os acordáis de la cita de John Bunyan? Hay que distinguir entre la justificación y la santificación. Si no, dividimos bien aquí entre las dos operaciones, corrompemos la palabra. La ley no nos justifica. Sí, en el Espíritu Santo nos santifica. Amén, es una regla de vida, pero definitivamente no es nuestra salvación. Vale. La ley es una regla de vida. Y como tal, lo que acabamos viendo en la otra sesión es que la ley desempeña tres funciones que estudiamos. 1, nos informa acerca de la voluntad de Dios, nuestros deberes. 2, nos dirige y nos obliga a obedecerla. Y número 3, la ley nos muestra nuestra pecaminosidad para que recurramos al Señor Jesús. La ley y Jesucristo son dos buenos amigos. Y ahora podemos agregar algo nuevo en cuanto a lo leído aquí. La ley también sirve, un beneficio de la ley moral, sirve para restringir nuestras corrupciones, ¿verdad? Porque el verdadero creyente anhela andar en la voluntad revelada de Dios. Y ya que es así, su deseo es agradar al Padre y como consecuencia se aleja del pecado. Si quieres agradar a Dios, te alejas del pecado. Si detestas lo amargo, huyes de él, deleitándote en lo dulce. Si odias la noche, huyes de la noche, deleitándote en el día. Si odias el pecado, huyes del pecado, deleitándote en Dios. Esto significa que en ti, si has nacido de nuevo, tú odias el pecado. Hay una vergüenza en ti por el pecado. Esta es una promesa de la palabra y Dios nos dice que en Ezequiel 36, cuando Él regenera a una persona, ¿verdad? Dando este corazón nuevo, espíritu nuevo, cuando Dios quita el corazón de carne, cuando quita el corazón de piedra, nosotros damos un corazón de carne, ¿cuál es la consecuencia? Pues en el 31, mismo pasaje, Dios dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. O sea, no simplemente avergonzarnos de nuestras obras, sino avergonzarnos de nosotros mismos por nuestras malas obras y por nuestras abominaciones. ¿Te das cuenta? Aquel que tiene la nueva naturaleza desea abstenerse de lo prohibido por Dios, detesta el pecado. Y es más, como hijos de Dios, no solamente queremos alejarnos del pecado porque odiamos el pecado y amamos a nuestro Padre, sino también la confesión habla aquí de la disciplina paternal, las amenazas de Dios. Ok, la ley moral no nos puede condenar, pero Dios
si bien es cierto que no nos va a condenar ya que estamos en Cristo, sí va a disciplinarnos. Así que tú no puedes caer bajo la ira de Dios, pero sí puedes caer bajo su desagrado paternal. Una cosa es la ira eterna que va a devorar a los adversarios, otra cosa es el desagrado paternal. Cuando yo estoy enfadado con uno de mis hijos, no dejo de amarlos. En realidad mi enfado con ellos es fruto de mi amor, porque si no me importase, mis hijos me darían igual, pues que hagan lo que sea, que hagan lo que quieran. Pero ya que amo a mis hijos, me enfado cuando me desobedecen, o cuando hacen las cosas mal, o cuando pecan, ¿verdad? O sea, me enfado, porque hay amor. Y así también Dios, una vez más, Él es nuestro Padre, nos ama, somos de Él, somos justificados únicamente por Cristo, pero si nosotros desobedecemos a nuestro Padre, si violamos esa nueva naturaleza que nos ha sido dada, nuestro Padre no lleva la vara en vano. Hemos estudiado el tema de la seguridad de la salvación, ¿verdad, hermanos? Capítulo 18. Que Dios nos retira la seguridad de la salvación si estamos caminando por vías, avenidas de desobediencia. Así que la confesión aquí habla de cómo Dios nos encima amenaza para mostrar lo que nuestros pecados todavía merecen y qué aflicciones podemos esperar por nuestros pecados en esta vida, aun cuando estemos libres de la maldición y el puro rigor de la ley. O sea, la ley no nos puede condenar, no podemos ir al infierno, tenemos la salvación, pero si violamos la ley moral de Dios, la voluntad de Dios, Dios nos azotará. Tenemos promesas de la palabra de Dios en este sentido, que son textos muy claros, no hace falta ni siquiera interpretarlos. Con tan solamente leerlos los entendemos. Hebreos 12:6, clásico, ¿no? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que cuando nosotros nos desviamos, cuando pecamos contra la ley moral y no hay por nuestra parte confesión de pecado, cuando no hay arrepentimiento, Dios nos azota. Dios nos disciplina. Jesucristo también, Dios el Hijo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Si tú permaneces en impenitencia, Cristo usará la vara. Y luego el Espíritu Santo también en nosotros está contristado. Efesios 4, versículo 30. Entonces, si hay un cristiano aquí hoy, tonteando, coqueteando, flirteando con algún tipo de camino de desobediencia, mucho cuidado. Más te vale arrepentirte. Más te vale confesar tus pecados. Porque Dios el Padre no se ríe de tu pecado, no se ríe de tu desobediencia y puede castigarte severamente. No serás condenado. Irás al cielo porque Cristo es tu Salvador. Pero en esta vida puedes ser azotado por Dios por causa de tu rebelión. Tenemos aquí un ejemplo fuertísimo, ¿no? En 1 Corintios, ciertas personas estaban abusando de la cena del Señor, diciendo, oh sí, tenemos la cena del Señor, todos somos uno, qué iglesia más unida, y luego dividiendo la iglesia, matando a los hermanos, destruyendo sus reputaciones. Y Pablo dice que como consecuencia hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dormir ahí es un eufemismo, está hablando de la muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si tú has pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado, haz las paces con Dios. No permanezcas en un estado impenitente. Porque claro, Dios, como vemos aquí en el texto, puede tomar medidas contra nosotros. ¿Os acordáis de Ananías y Zafira? Madre mía, fulminados en el acto. Hechos capítulo 5. ¡Pum! Azotados, castigados por el Señor. Acuérdate de que tu padre odia el pecado, detesta el pecado. Si yo sé que mi padre está en el ejército y está luchando contra una nación extranjera, ¿tú piensas que voy a estar jugando con los soldados de ese ejército si son enemigos de mi padre? La lealtad exige, ¿no? Que busque los intereses de mi padre, mi amado padre. Es que no tontees con el pecado, hermano. Abandona el pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado y te prometo, Dios es grande misericordia, amplio en perdonar, lleno de clemencia. Es el Señor nuestro Dios. Él te recibe en Cristo, así que no temas.
no temas acercarte a Él. Que la vergüenza no te aleje de la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Que esta sensación de pecado que hay en ti te impulse a buscar del Señor, sabiendo que si nos acercamos a Él, Él también se acercará a nosotros. Es que tu padre odia el pecado, por tanto, aléjate de él. Una cosa final que yo diría en cuanto a este tema, antes de seguir con el segundo punto, las promesas de la ley, hemos visto las amenazas, pero una cosa que nos ayuda también a guardar la ley moral y a abstenernos del pecado es, sé que esto no sale en la confesión, pero es algo, ¿no?, que al menos surge en mi propia vida, pensar en Cristo, pensar en Dios el Hijo, pensar que Jesús fue a la cruz precisamente por nuestros pecados, ¿verdad? Él fue crucificado ahí por nuestra culpa. Nuestro pecado le fue imputado, fue puesto sobre sus hombros. Entonces, si tú te das cuenta de que el pecado es lo que mató a tu Salvador, el pecado es lo que le llevó a la cruz, ¿cómo vas a recrearte en el pecado? ¿Cómo vas a desobedecer? Así que acuérdate de tu Padre que te ama, que te ha salvado. ¿Cómo vas a desobedecer a un Padre tan benévolo? Y luego tu Salvador tan tierno. ¿Cómo pecar contra Él? Si tu pecado puso ahí esos clavos en sus manos y en sus pies, aléjate del pecado. Y luego el Espíritu, no pecas contra el Espíritu que mora en ti. Fuiste sellado con el Espíritu de la promesa hasta el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo. Ahora, segundo punto de la clase hoy, las promesas. Ahora tenemos las promesas, donde dejamos ahí la lectura, aquí asimismo. A partir de asimismo, en adelante. Asimismo, las promesas de la ley manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. Que sí que no estamos bajo pacto de obras, sino bajo una regla de vida. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra, demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Vale, la ley tiene amenazas, es verdad. Dios nos advierte y Dios nos azota cuando violamos su ley moral, pero la ley también nos ofrece promesas, ¿verdad? La ley nos estimula a través de prohibiciones y a través de mandamientos positivos. En el caso de las prohibiciones hay amenazas, en el caso de los mandamientos positivos hay promesas, ¿verdad? Haz esto y vivirás, haz esto y serás bendecido. Podemos pensar, como estudiamos hace poco, el quinto mandamiento, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Pablo toma aquel texto, aplicándolo a los gentiles en Efesios 6:2, diciéndolo, hermanos de la iglesia, que el quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa. ¿Ves? Dios nos estimula prometiendo bendecirnos. Y si Dios promete bendecirnos mediante nuestra obediencia, es lícito también obedecer a nuestro Señor pensando en sus bendiciones, porque a veces no entra una espiritualidad falsa diciendo no debemos obedecer a Dios por las bendiciones. Sí, bueno, es cierto, en un sentido es cierto lo que la persona está diciendo, pero no somos más sabios que el Todopoderoso. Y si el Todopoderoso nos dice, mira, obedéceme en esto, te voy a bendecir, es lícito, pues, que nosotros deseemos ser bendecidos por el Señor. Ahora, si Dios decidiera no darnos ninguna bendición más, estaríamos más que contentos. Pero si Dios, en su sabiduría patronal, es más sabio que nosotros, si Él decide usar promesas de bendición a la hora de estimular nuestra obediencia, pues aleluya, no nos creamos más sabios que el Todopoderoso. Dios nos bendice mediante nuestra obediencia. El Salmo 19:11 dice que en guardar los mandamientos de Dios hay grande galardón. Por tanto, por supuesto, Dios es digno de nuestra obediencia, toda nuestra obediencia, aleluya, amén. Si Dios decide no bendecirnos, gloria a su nombre, ya nos salvó en Cristo, no necesitamos nada más. Pero si Dios encima es tan bueno, tan generoso, tan dadivoso, que quiere bendecirnos por nuestra obediencia a la ley moral, obedezcamos la ley moral.
recibamos más bendición de parte de Dios. Hermanos, yo quiero todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. O sea, aleluya, yo estoy más que satisfecho con Jesucristo. Amén, Él es mi todo, pero ya que Dios me ofrece más bendición, ¿por qué no buscarla? Si Él me la está ofreciendo, si me la está prometiendo. Entonces no debemos aquí escondernos detrás de una falsa espiritualidad cuando Dios sí permite bendecir nuestra obediencia. Así que obedece a Dios, porque no es tu deber. Y número 2, te va a bendecir grandemente. Te dará gozo en la obediencia. Así que hay que aclarar aquí en primer lugar que nuestro favor, el favor de Dios sobre nuestras vidas, es obtenido únicamente en Jesucristo. Yo no puedo ganar el favor de Dios mediante mi obediencia a su ley moral. Cristo es el favor divino. Pero Dios en su bondad paternal, Él se deleita en bendecir a sus hijos obedientes. Por ejemplo, mis hijos, ¿no? Son mis hijos, son de la familia, amén. Y claro, si hacen algo bonito, si obedecen a papi, pues me entran ganas de regalarles algo, hacerles algo. No estoy manipulando a los niños, ¿no? Pero entiendes que si los hijos se están portando bien, están haciendo caso a mami, han hecho todo bien en el colegio, la profesora nos dice, sí, las niñas se están portando bien, pues claro, ¿verdad? Tendrán ganas de regalarles algo. Es algo propio de un corazón de un Padre humano. Y así también nuestro Padre Celestial se deleita en bendecir a sus hijos obedientes. Ahora, no somos salvos por esta obediencia, pero sí somos bendecidos por dicha obediencia. Así que si tú guardas la ley moral de Dios, Dios te bendecirá. Hebreos 6, versículo 10 dice, Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es que Dios te bendice ricamente por tu servicio a Él y a su pueblo. Ahora, ¿qué tipo de bendiciones podemos tener aquí en mente? Pues antes que nada, número 1, bendiciones espirituales. En primer lugar, bendiciones espirituales. Por ejemplo, Salmo 119, 165, habla de paz. Dice ahí la Escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley. Tú amas la ley de Dios, obedeces la ley de Dios, andas en la ley moral de Dios, tendrás mucha paz. Porque tu conciencia no te estará machacando. Estarás en paz. Gloria, estoy obedeciendo al Señor. Si caes, pues te arrepientes, y ya está, te levantas. Señor, perdóname, sigo adelante en el nombre de Cristo. Amén. Tendrás paz en tu corazón. Y también a nivel espiritual, Jesús te promete, que tengo este texto aquí apuntado, así ahí está el texto también del Salmo que acabo de leeros. Mucha paz tienen los que aman tu ley. En primer lugar, puedes recibir bendiciones espirituales, mucha paz. Y Jesús también dice esto, el que tiene mis mandamientos, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, esta declaración podría ser muy peligrosa, porque podéis malinterpretar ese texto que veis ahí en la pantalla, dando a entender que el amor de Dios hacia nuestras vidas depende de nuestra obediencia. Y en tal caso, pues Dios no nos amaría por libre gracia, sino por nuestro esfuerzo y mérito personal. Pero la clave aquí, hermanos, radica en entender que este versículo no está hablando del amor eterno del Padre, sino de manifestaciones divinas, visitaciones espirituales de Dios. Estamos hablando de cristianismo experimental. En este versículo, de hecho, el puritano Matthew Henry escribe, Dios les hace saber que los ama, los sonríe y los abraza. Está hablando de los hijos de Dios. Este versículo está hablando de cómo Dios hace saber a sus hijos que los ama, los sonríe y los abraza. Me acuerdo de un ejemplo de Martin Lloyd Jones, ¿no? Estas visitaciones divinas. Yo siempre amo a mis hijos, Y este es el ejemplo de Martin Lloyd Jones, no es mi ejemplo. Y Martin Lloyd Jones dice que el hijo es amado por su padre, ¿no? Los hijos aman a sus padres, los padres aman a sus hijos, como regla general. Vale, mi padre me ama, amén. Pero claro, si voy al parque con mi padre, y mi padre me coge en brazos, me da un beso, me hace cosquillas, ¡ay! Me siento súper amado.
yo sé que mi padre me ama, es mi padre, siempre me ama, pero en estos momentos, cuando mi padre me coge en brazos o como mi padre me hacía, ¿no? No sé cómo decirlo, me daba así en la cabeza, ¿no? Era como su forma de expresar su cariño hacia mí, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Tengo la aprobación de papi, papi me ama. Y nosotros ahora como padres, ¿no? Coges a los niños, los abrazas, los das un besito, cosquillas, y se sienten, están encantados, se ríen, están felices, porque es una atmósfera de amor, que claro, son amados, ellos saben que los amamos. Pero en estos momentos más intensos es como una visitación, y eso es lo que tenemos aquí en Juan 14, 21. Cuando estamos andando en obediencia a Dios, disfrutamos de experiencias preciosas con el Señor, ¿verdad? Estos momentos cuando estamos más conscientes del cariño, el afecto de Dios. Así que los cristianos obedientes disfrutan de este río de delicias, este río llamado el amor experimental de Dios. Así que nuestro Señor permite que los obedientes experimenten medidas más intensas de su espíritu. Así que Dios nos puede bendecir en primer lugar a través de cosas espirituales. También nos puede bendecir materialmente. De nuevo, uno en nuestra generación casi tiene miedo de decir esto. Casi tenemos miedo de hablar de bendición material porque estamos tan programados en contra del evangelio de la prosperidad. Y está bien que denunciemos este maldito mensaje, perversión del evangelio verdadero, pero Dios también puede bendecirnos materialmente en virtud de nuestra obediencia, ¿verdad? Porque cuando tú y yo empezamos a honrar los principios morales de Dios en nuestras vidas, respetamos a la gente, respetamos a las autoridades, por ejemplo, en el trabajo. Si tú estás respetando a las autoridades, no eres vago, estás comprometido en el curro y luego te dan una promoción, te aumentan el sueldo, ¿verdad? O sea, Dios te bendice materialmente también. O sea, Dios puede, no siempre, pero Dios también puede hacerlo. Así que si Dios quiere bendecirnos mediante nuestra obediencia a su palabra, pues bienvenida sea esa bendición. Ya tenemos suficiente en Cristo, amén. Pero si Dios quiere darnos más, pues yo quiero más. Yo quiero todo lo que Dios tiene preparado para mí, amén. Y no quiero perder ciertas bendiciones por mi dureza de corazón, por mi pecado, por mi falta de arrepentimiento, amén. Es lo que tenemos aquí en mente. Y la confesión aquí termina denunciando los antinominianos. Porque claro, los antinominianos dan a entender que si tú y yo enseñamos que la ley moral sigue vigente, que estamos bajo el pacto de obras. ¿Okay? Que estamos bajo la ley, somos legalistas, somos fariseos, bla, bla, bla. Y aquí entonces la ley acaba diciendo, si alguien hace lo bueno, porque la ley le manda a hacerlo, y si alguien se abstiene de lo malo, porque la ley le prohíbe hacerlo, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Porque claro, los antinominianos que están diciendo, ay, si tú dices que la ley moral sigue vigente hoy, eres un judaizante, eres un legalista, eres un fariseo. No. No somos legalistas, no somos fariseos, porque no enseñamos justificación por la ley. Si enseñáramos justificación mediante la circuncisión, mediante la obra que sea, más allá de Cristo, ¿no? Si enseñáramos salvación mediante obras, sí seríamos legalistas, judaizantes, fariseos. Amén. Pero precisamente hemos estudiado en el capítulo 19 que la ley moral no es un pacto de obras. La ley moral es una regla de vida. Y cuando alguien ha experimentado la verdadera gracia salvadora de Dios en su vida, camina en obediencia a la ley. Permitidme respaldar esta declaración con una cita gloriosa de Tito 2, versículo 12, donde dice que la gracia de Dios nos enseña que, la gracia salvadora nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, te das cuenta, si tienes verdadera gracia de Dios, renuncias a la impiedad, renuncias a los deseos mundanos y vives en este siglo sobria, justa y piadosamente. La verdadera gracia salvadora te hace hacedor de la ley, te convierte en hacedor de la palabra. Así que los antinominianos, que vienen diciéndonos, no, yo no guardo la ley moral de Dios porque yo estoy libre, estoy en el Espíritu, estoy bajo la gracia. No, estás bajo el espíritu de desgracia. Si tu supuesta libertad en Cristo te lleva a violar la ley moral de Dios, no estás bajo la gracia, estás bajo la desgracia. La gracia es conocida por sus frutos.
Y la gracia, cuando salva una vida, santifica esta vida. Amén. Así que de nuevo, no somos salvos por la ley moral. La ley moral no es nuestra justificación, no es un pacto de obras. Pero esta ley moral sí nos santifica en el poder del Espíritu Santo si hemos nacido de nuevo por el poder del Señor. Gracias por la atención, espero que todo haya resultado claro, que Dios nos ayude a hacer caso a sus amenazas. Espero que Dios no tenga que utilizar la vara en nuestras vidas. Y número 2, que las promesas nos estimulen también. Si tú obedeces a Dios, si tú te humillas delante del Señor, cuenta con más bendiciones espirituales, cuenta con paz, cuenta con manifestaciones divinas. Y también si Dios te quiere bendecir materialmente, también, ahora no caigamos en el evangelio de prosperidad, pero que estemos abiertos a recibir todo lo que Dios quiere ofrecernos. Y no tengamos miedo de buscar al Señor fielmente, esperando ser bendecidos ricamente por Él. Porque si Dios quiere darnos bendiciones, y si Él usa este tipo de razonamiento, si me obedecéis, os bendeciré grandemente. Pues amados, no hacemos nada pecaminoso en obedecer a nuestro Dios esperando ser bendecidos por Él. Así que yo estoy abierto a las sorpresas de Dios, estoy expectante. Claro, se está acercando un nuevo año, pero no tenemos esta esperanza mundana del mundo, no. Esperamos cosas de parte de Dios y hasta que no estemos en la tumba, que podamos esperar día tras día nuevas misericordias de Dios, nuevas sorpresas del Señor, nuevas llenuras del Espíritu Santo, nuevas manifestaciones divinas, nuevas bendiciones, nuevas puertas abiertas. ¿Quién sabe lo que el Señor hará con nosotros? Así que seamos obedientes, glorifiquemos a Dios, dándole gracias por encima de todo por Jesucristo. Amén. Gracias, bendiciones, hasta luego. Salud y gloria.